Oncología.mx presenta. El cáncer de mama triple negativo es considerado una de las variantes más agresivas. Desde la experiencia de Fundación CIMA, ¿qué tan visible es hoy este subtipo en México y cuáles son los principales retos para su diagnóstico oportuno? Fíjate, Carlos, que efectivamente el cáncer de mama triple negativo es del que se habla menos, ¿no? O sea, se habla mucho del cáncer de mama en general y de los factores de riesgo y de cuáles son los métodos de diagnóstico oportuno para el cáncer de mama, pero concretamente del subtipo cáncer de mama triple negativo se habla poco y creo que es muy importante que sí se mencione que es un cáncer que se detecta de la misma manera que los otros cánceres, pero que es un cáncer también que le da, que es más común en mujeres menores de 40 años. Entonces tenemos que forzosamente hablar de la importancia de la detección oportuna y del conocimiento de los factores de riesgo desde que las mujeres son jóvenes, ¿no? Estamos hablando de mujeres premenopáusicas que tienen que saber que no nada más por ser mujeres les puede dar cáncer de mama con receptores hormonales, vamos a decirlo así, pero que también son susceptibles a padecer un cáncer de mama triple negativo, ¿no? Hay ciertas cosas que también son importantes de conocer, como por ejemplo, todas las mujeres si tienen oportunidad de hacerse un examen genético para saber si son portadoras de la mutación de un gen que se llama BRCA1, puede ser una información muy importante para saber si también son más propensas a tener un cáncer de mama triple negativo. A mí la parte de la juventud me parece muy importante haberla mencionado porque todavía escuchamos a gente que cree que el cáncer de mama solamente le da a sus tías abuelas, a la gente mayor, y eso no es cierto. En México vemos cada vez casos de mujeres más jóvenes. Yo personalmente lo padecí cuando tenía 30 años, en aquel entonces era considerado pues bastante joven, ¿no? Y bueno, creo que la Fundación CIMA ha hecho una labor importante en dar a conocer y en divulgar esta información que tiene que ver con los riesgos que todas mujeres tenemos de padecer un cáncer de mama, ¿no? También hablar de que 1% de todos los diagnósticos a nivel mundial se realizan en hombres, entonces también es importante traer a la conversación la situación de los hombres que padecen cáncer de mama. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de mama en hombres en el caso específico de triple negativo? Es el mismo porcentaje que en términos generales se estima que es un 1% de los diagnósticos en términos de cáncer de mama en general, pero no te dan estadísticas, no por lo menos en México, de una precisión un poco más exacta respecto del cáncer de mama triple negativo. Es un hecho que también lo pueden padecer. Pero la estadística en términos generales se maneja con el mismo riesgo, como un 1% de los casos detectados. A diferencia de otros subtipos de cáncer de mama, el triple negativo suele afectar a mujeres más jóvenes y con menos opciones terapéuticas. ¿Cómo cambia esto la forma en que las organizaciones civiles acompañan a los pacientes? No hay cambio, Carlos. O sea, nuestro acompañamiento y el apoyo que brindamos a todas las pacientes es exactamente el mismo. La única diferencia en cuanto al tratamiento que se le da a una persona con un diagnóstico de cáncer de mama triple negativo es probablemente diferente al que se le da a alguien con un cáncer con receptores hormonales, pero no necesariamente nuestro apoyo va a cambiar, ¿no? O sea, simplemente sepamos que existen tratamientos, ¿no? Para tratar este tipo de cánceres, y son habitualmente una combinación de procedimientos como la cirugía con quimioterapia o radioterapia y otros tratamientos biológicos como la inmunoterapia. Quizá en el tema de las mujeres jóvenes, y no hablando meramente del tratamiento médico, sino del abordaje, hay que revisar con ellas sus opciones respecto de la maternidad, porque son mujeres que en términos generales están por decidirse a ser mamás o tienen el plan de ser mamás, entonces hay que darles un apoyo con un enfoque que abarque ese tipo de situaciones que no son generalmente las que están necesitando prever de manera tan prioritaria mujeres de edades mayores. En el imaginario colectivo se habla mucho de cáncer de mama en general, pero poco de sus subtipos.
¿Por qué es importante que la sociedad entienda específicamente qué es el cáncer de mama triple negativo? Pues yo creo que es importante a manera de conocimiento, si estamos queriendo que la gente se informe y conozca acerca de este padecimiento que afecta a 30,000 mujeres cada año, ¿no? Y también cobra la vida de 8,000 mujeres más o menos también cada año, pues es importante que conozcamos que no nada más hay un tipo de cáncer de mama, que los síntomas, ¿no? La sintomatología va a ser exactamente la misma, pero sí la gente que tiene este tipo de cáncer, pues se enfrenta a desafíos diferentes, ¿no? O sea, diferentes desafíos en cuanto a que son mujeres jóvenes, como menciona Elisa, y se involucran temas como la maternidad, o por ejemplo, también consideramos, y lo tengo que mencionar, que es muy importante que un país, en este caso que México, adopte el día 3 de marzo, que es lo que estamos buscando, ¿no? Desde hace algunos años, como el día en que se va a conmemorar el Día del Cáncer de Mama Triple Negativo, porque pues sabemos que tener un día en el que se conmemora, pues va a contribuir forzosamente a visibilizar este tipo de cáncer, que como te digo, de cual poco se habla, a crear conciencia también sobre el riesgo que presenta para el sistema de salud, apoyar también las acciones de procuración de financiamiento, y también es una forma de unir a la comunidad. Fundación CIMA ha acompañado durante años a miles de mujeres. ¿Qué historias o aprendizajes les han marcado más al trabajar con pacientes diagnosticadas con cáncer de mama triple negativo? Primero que nada, el reto, ¿no? Para cualquiera un diagnóstico de cáncer es un diagnóstico que mueve la vida de la persona que lo recibe y de toda la gente que está alrededor, pero recibir un diagnóstico que encima te tienen que aclarar que es el que tiene más difícil tratamiento porque es uno que no tiene los receptores que tienen otros, es decir, tus posibilidades disminuyen y que encima muy probablemente lo esté recibiendo una mujer joven, hace muchísimo más retador y muchísimo más complicado el abordaje en el sentido de la emoción, de la cuestión emocional, de la cuestión de salud mental, pero también de las opciones a las que va a poder acceder esta persona. Entonces, verdaderamente, si ayudar a cualquier persona con una enfermedad como el cáncer siempre es un reto porque son muchísimos aspectos de su vida tocados o trastocados por el diagnóstico, cuando se está recibiendo el de triple negativo y más en un país como México, en el que el 70% de los casos son detectados de manera tardía, representa un reto mayúsculo y necesitamos poderlo abordar desde muchos aspectos, tanto lo que tiene que ver con el tratamiento médico como lo que tiene que ver con el tratamiento psicológico, con el acompañamiento y con las opciones que se le pueden dar a esta persona y a este grupo de personas que la acompaña para que puedan transitar el proceso de la mejor manera posible. Me gustaría mencionar el impacto económico que tiene para la nación, ¿no? O sea, estamos hablando no nada más de un impacto emocional, psicológico para los pacientes, para los integrantes de sus redes de apoyo, pero también para el sistema de salud, para el sistema económico también de un país, pues representa muchísimas bajas laborales, ¿no? Porque son mujeres en su mayoría en edad reproductiva, reproductiva y productiva, y entonces pues eso hace que también sea un impacto importante a la economía del país. En los últimos años han surgido nuevas terapias e inmunoterapias para este subtipo. ¿Qué tan accesibles son hoy en México y qué brechas siguen existiendo entre el avance científico y la realidad de las pacientes? Pues sí, sabemos que ha evolucionado muchísimo en los últimos años el tratamiento de este tipo de cáncer, ¿no? Se han desarrollado nuevos fármacos y todo con la intención de controlar la enfermedad, ¿no? Porque también recordemos que es una enfermedad que es más posible que regrese, ¿no? Entonces es algo también emocional con lo que tienen que vivir con los pacientes, o sea, entender que no sabemos muy bien de dónde salió y por lo mismo pues es probable que también exista una recurrencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tanto acceso hay a este tipo de medicamentos, Carlos? Pues tú sabes la situación que ha vivido México en los últimos años, aún no estamos en donde nos gustaría, sabemos y escuchamos de muchas pacientes pues que aún hay fallas, aún hay un desabasto y bueno, pues también sabemos que no hay dinero que alcance para hacer, ¿no? Para acceder a este tipo de tratamientos de última generación, pues que no siempre están al alcance de todos en nuestro país.
Desde su perspectiva, ¿qué acciones deberían fortalecer las instituciones de salud para mejorar la detección temprana y el tratamiento de este tipo de cáncer en el sistema público? Son acciones desde diferentes puntos, porque no es nada más la información que está afuera, sino es también lo que tiene que ver con promover la capacitación de especialistas en radiología, en promover no necesariamente que haya nada más mastógrafos, sino que los que hay estén con un buen mantenimiento en puntos clave del territorio nacional para que tengan el mayor acceso posible, porque inclusive podemos encontrar en muchos lugares del país que está el mastógrafo ahí, pero no tiene el mantenimiento, está subutilizado o no hay quien lo maneje adecuadamente quizá si se ve con una manera más estratégica el manejo de tanto mastografías como capacitación del personal de primer nivel, todos accesamos al primer nivel y eso si están capacitados, no estaríamos hablando necesariamente también nada más de un mastógrafo, pero el hecho de que estén bien capacitados hace que muchas de las pacientes y más cuando hablando del triple negativo estamos tocando a una población que todavía no cumple con todos los requisitos de la población tamizable, o sea, es decir, no tiene 40 años, no le toca una mastografía y demás, llegan con un síntoma y las devuelven. Lo tuyo ha de ser hormonal, es una bolita de grasa, es lo que sea. Entonces, si hay una buena capacitación del primer nivel de salud, vamos a hacer un filtro mejor. Y si hay una mejor ubicación del recurso, en este caso, digamos, los mastógrafos las personas capacitadas, tiene que ser toda una estrategia. No puede ser una acción determinada porque entonces estamos dejando de atacar o de atender muchas partes del abordaje. Hay otras tecnologías, por ejemplo, que sirven mucho como para hacer un filtro, que son las tecnologías que no de ninguna manera sustituyen un mastógrafo, pero no es lo mismo llevar, mantener y tener en buen estado un mastógrafo que quizá ir con ciertos aparatos que son portátiles que les pueden hacer en zonas de difícil acceso a algún estudio y entonces predeterminar que hay un síntoma ahí para que se elija las personas que se van a llevar a hacer un estudio o los siguientes estudios de diagnóstico, ¿no? Eso por dar como una entrada desde donde a las autoridades le corresponde. Vamos a estar muy pendientes y nos esperanza mucho y muy pendientes de cómo va a gestionar este nuevo hospital de la mujer, el de la pastora, porque finalmente nos puede ayudar a identificar en dónde están las brechas en el proceso que se pueden mejorar, porque la autoridad inclusive está previendo replicarlo en los distintos estados. Y si ahí se logra un buen experimento, una buena muestra, podemos empezar a combatir todos esos factores de los cuales te di o les di algunos ejemplos que se tienen que hacer en un abordaje muy holístico para que realmente combatamos el tema de la detección oportuna y de los tiempos, que es otro problema, otro reto enorme que tenemos, porque si lo detectamos y luego le decimos que venga el tratamiento en 6 meses, pues ya el primer abordaje que se hizo correctamente no sirvió de nada. Y del otro lado de la moneda es muy importante y se habla poco que como ciudadanos y como pacientes en activo o en pasivo deberíamos estar gestionándonos de una manera distinta. Creo que es un muy buen lugar para empezar a hacer como pruebas distintas y empezar a trabajar en coordinación con la autoridad, porque definitivamente tenemos que, para poder lograr un resultado que impacte, Lourdes, necesitamos necesariamente hacer equipo, trabajar las autoridades junto con los auxiliares de salud y los médicos, junto con la sociedad civil y demás, para empezar a sumar esfuerzos. Y es bien importante, ahí estaba yo, el tema de que también la sociedad civil, los pacientes en activo o en pasivo, que somos todos, gestionar diferente nuestra salud, porque necesitamos, para poder llegar a tiempo a los diagnósticos y también incidir un poco en la reducción de la aparición del cáncer de mama,
cambiar estilos de vida, estar pendientes de nuestro autocuidado, revisarnos, hacernos estudios, buscar ir a un lugar donde tenga medianamente un buen servicio, porque muchas veces vamos y con que nos hagan la mastografía ya sentimos que ya cumplimos con todo y ni siquiera nos ocupamos de ver cuál fue el resultado de la mastografía. Es increíble, pero, y suena anecdótico, pero es mucho más frecuente de lo que creemos. Entonces, si vamos sumando todos esos factores, por eso estamos parados en donde estamos parados, con un 70% de detecciones retrasadas, perdón, fuera de tiempo, no oportunas, con toda la problemática encima que hay en el sector público para la atención del cáncer, ¿no? ¿Qué papel juega la educación tanto de médicos de primer contacto como de la población para identificar oportunamente signos de alerta en mujeres jóvenes? Elemental para lograr movilizar a toda una comunidad, a toda la sociedad, a toda la gente, pues es elemental que estemos enterados, primero que nada, de cuáles son nuestros riesgos y si ya vamos a ser una sociedad enterada, pues que podamos acudir a médicos capacitados, actualizados, ¿no? Que constantemente están mejorando y están también a la vanguardia de todo lo que está pasando globalmente, ¿no? Porque yo creo que la ecuación es relativamente fácil, Carlos. Lo difícil es la implementación, ¿no? Porque, bueno, hay estándares globales, mundiales, que lanza la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Son iniciativas en donde ellos plantan recomendaciones para todos los países y los estándares están súper claros, ¿no? O sea, que más del 60% de los cánceres que hoy se diagnostican en etapas tardías se realicen en etapas tempranas, pues es uno de los elementos que va a hacer una diferencia, ¿no? O sea, que asegurarnos, y lo que mencionaba Elisa también de la pastora, ¿no? Vamos a ver si que se complete una evaluación diagnóstica en menos de 60 días a partir del primer contacto con el médico, pues eso también va a ser muy importante de checar, ¿no? Y alcanzar que también que el más del 80% de todos los tratamientos que se están llevando a cabo se realicen sin abandono, ¿no? Son conceptos que todos los gobiernos tenemos como muy, muy claros y sabemos que si se logran, pues se puede ver alguna diferencia, ¿no? También ha lanzado la Organización Mundial de la Salud otras iniciativas, por ejemplo, en concreto para el manejo del cáncer de mama, en donde también está clarísimo lo que un gobierno debe de tener, y estamos hablando de tener un plan de acción para la prevención y el control del cáncer, recomendaciones muy claras como contar con un plan nacional de control de cáncer, tener estándares nacionales también de diagnóstico y de tratamiento, como mencionábamos ahorita la cantidad de días que deben de pasar, ¿no? Entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento, que es muy diferente a lo que efectivamente estamos viendo ahora con los pacientes, la educación continua que mencionábamos de todos los profesionales de la salud, el abasto de medicamentos, también fortalecer los registros. Cuando un país no tiene un registro nacional de cáncer, pues entonces, ¿no? Apoyar para que se cree ese registro que va a permitir también implementar otro tipo de programas mucho más acertados y más acorde a lo que ese país necesita, ¿no? Entonces, las guías internacionales ahí están. Y sabemos lo que tenemos que hacer. Lo difícil es, pues, que todo quede plasmado en una ley, en un marco regulatorio que garantice que estos programas se lleven a cabo, que garantice también que todos los pacientes oncológicos van a recibir el mismo tipo de atención con calidad y en tiempo. El cáncer triple negativo suele diagnosticarse en etapas de vida más activas para muchas mujeres. ¿Qué impacto emocional y social han observado en las pacientes y sus familias? Es muy complicado, Carlos, porque además tenemos una mentalidad, aunque la vida ocurre de manera distinta, ¿no? Porque, digo, siempre pensamos es que es demasiado joven para que le pase eso. Digo, nadie estamos exentos, desgraciadamente, hay niños con cáncer. Entonces, ya mentalmente, en actitud, entra uno diferente al proceso. Un proceso que de suyo va a implicar ya muchísimos más retos que los retos que implica afrontar el cáncer, porque entonces vamos a tener a una persona que quizá no solamente tenga que estar viendo en relación al tema del cáncer, sino viendo cómo congela óvulos para poder cumplir un proyecto de vida tan importante como es la maternidad y los hijos, y afrontando una carga económica
inmensa, porque pues para atender este tipo de cáncer muchas veces tienen que hacerse como una mezcla o conjunción de todas las terapias posibles, quimioterapia, radioterapia, etcétera. Y finalmente el tema de saber que es un cáncer que puede también tener una recurrencia mayor. Entonces como que vas a empezar un proceso y lo vas a terminar, pero igual y luego te reincide. O sea, es muy complicado. Digamos que son demasiadas pistas en un solo circo, y todas tienen que poderse abordar de una u otra manera para que el proceso fluya un poco mejor. Entonces sí es muy desafiante. ¿Cuáles son las principales actividades, campañas o iniciativas que Fundación CIMA está impulsando actualmente para generar conciencia sobre el cáncer de mama triple negativo? Somos promotores junto con el grupo de legisladores y actores digamos, del campo oncológico como Gilead, en promover que el 3 de marzo sea el día en el que se se establezca como Día Nacional del Cáncer triple negativo, porque sabemos que los días nacionales no, pues no son nada más una fecha más para el calendario, sino que promueven que haya actividad de parte de la sociedad, que haya movimiento de presupuestos, que haya involucramiento de actores y tomadores de decisión. Entonces, esa sería como que la principal, pero siempre dentro de la información que compartimos en nuestros diferentes medios de difusión y de educación, que son las pláticas de concientización que damos, la interacción que tenemos diario con pacientes o con personas involucradas en el tema, y las redes sociales para el público en general. Lo tenemos como un tema de los que hablamos cotidianamente. Entonces es muy importante para nosotros que se conozca, es muy importante también para que se desmitifique el cáncer de mama en general como el cáncer de las señoras de cierta edad, porque a todas las edades puede afectar, hablando ya de una mujer o de una niña que ya tiene una menstruación. No será como la mayoría de los casos, pero tampoco está exenta. Entonces, si se procura el autocuidado y se sabe de este tipo de padecimientos, ayuda bastante. Desde la Fundación CIMA, ¿qué mensajes les gustaría transmitir tanto a la comunidad médica como a las mujeres de México para enfrentar con mayor información y esperanza este desafío de salud? El mensaje de la Fundación CIMA de forma institucional va a ser siempre que estamos aquí para apoyarlos, que nos busquen, que tenemos un sitio web muy completo con información básica para el diagnóstico oportuno. Si ya son pacientes, familiares, cuidadores, que estamos ahí también para apoyarlos, para contenerlos de forma emocional. Y sobre todo creo que el mensaje más importante que van a recibir es aquel de ser responsables de su propia salud, ¿no? Porque no podemos andar por la vida exigiendo que alguien más nos cuide, ¿no? Que alguien más nos procure, que alguien más me dé la mejor de las atenciones si nosotros mismos nos descuidamos. Entonces, el mensaje mío es que procuren su salud, que sean proactivas, que se informen, que se enteren y que hagan lo propio. Recordar que existen tratamientos innovadores, que la ciencia avanza a paso veloz, pero para cualquier tipo de cáncer, creo que nuestro mensaje es de esperanza, ¿no? Es de saber que debemos actuar, que al momento de encontrar cualquier síntoma, cualquier señal de alerta en nuestros senos, pues tenemos que acudir al médico, saber que paralizarnos por miedo no va a sumar a nuestro proceso en el caso de ser diagnosticados con cáncer, y sobre todo decirles pues que hay muchísimo que se puede hacer, y que debemos confiar en la ciencia, y que debemos confiar en que vamos a estar bien. ¿Qué ha significado para ti toda esta lucha ya de tantos años? Para Alejandra Encima, fundadora y una de las pioneras en la lucha y difusión a favor de la lucha contra el cáncer de mama. La verdad me llena de orgullo haber tenido la fortaleza y la determinación de crear Fundación CIMA. Es un proyecto que me llena de orgullo, Carlos, me da de verdad muchísima, mira, me pinta una sonrisa en la cara de pensar en la cantidad de personas que hemos apoyado de forma directa, pero también todas aquellas que hemos tocado, ¿no? Con una entrevista, a través de una plática, a través de
de compartir el testimonio de una de nuestras pacientes, de una sesión de apoyo emocional, de un abrazo de nuestras psicooncólogas. Para mí ha sido un camino muy interesante, un camino que me llena de orgullo, también un camino a veces triste, ¿no? Vemos morir a muchas personas y eso evidentemente nos da muchísima tristeza. A veces también frustrante, ¿no? Porque hay que lidiar con desafíos y con baches que no siempre son fáciles de sortear, pero yo me acuerdo hace muchos años que decía, híjole, pero es que con que una persona ya se hubiera salvado, ¿no? Por haber escuchado una entrevista, ya con eso me quedo. Pues hoy te puedo decir, de verdad, con todo el orgullo del mundo, que ya son muchísimas, ¿no? Y que gracias a medios como ustedes, Carlos, pues hemos logrado llegar a tantísima gente. Entonces, la fundación, aquí está, la fundación sigue, la fundación se reinventa dependiendo de la necesidad, dependiendo de lo que vemos que le hace falta a México, lo que quieren las pacientes, y estamos muy contentas de haber sido, pues, esa de las primeras fundaciones que nació en México, y que sigamos aquí ahora, pues en situaciones tan importantes como estar promoviendo la reforma a la Ley General de Salud. Entonces, pues que sigan los años y que sigamos con el alcance que hemos tenido y los logros que hemos contado. Elisa, nos gustaría saber si nos puedes dar algunas palabras, por favor. Sumarme a las de Ale, porque es verdaderamente un honor trabajar en Fundación CIMA, realizar esta labor que es tan importante, tan necesaria. A mí me llena el corazón trabajar con Alejandra. En lo personal tengo una relación muy cercana, la admiro muchísimo, la quiero muchísimo, pero sobre todo como presidenta de la fundación, que es una persona que realmente está dedicada al altruismo porque cree en él, porque está convencida de haber transformado una experiencia de dolor y una experiencia que la retó y una experiencia que la cimbró en muchos sentidos en el beneficio a más de 600,000 personas. O sea, no puedo dejar de aplaudirlo y no puedo dejar de mencionarlo, y cuando nos agarra, como dice Ale, el tema de la frustración, el tema de toparnos con pared, ver morir a muchas que no tendrían por qué haber muerto, los retos, ver perder patrimonios a veces para poder enfrentar la enfermedad, pues pensar que de una u otra manera se está pudiendo a través de Fundación CIMA impactar para mejor en algún aspecto, o a veces inclusive para que salve la vida a alguna mujer, algún grupo y el grupo, y beneficiar ese grupo que la acompaña. Entonces, un trabajo en muchos sentidos muy satisfactorio, retador, pero muy satisfactorio. Lasalud.mx